Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Fallece el Papa Francisco este lunes 21 de abril a las 7 de la mañana con 35 minutos, hora de Roma. Mandatarios de todo el mundo comienzan a pronunciarse por el fallecimiento del sumo pontífice. Terminó el periodo vacacional de Semana Santa y miles de personas saturan carreteras y principales vías. Acapulco Guerrero se perfila como el destino más visitado por turistas nacionales e internacionales. Donald Trump se convierte en la figura más utilizada durante la tradicional quema de Judas. Esta tradición se replica en varias partes del país durante el Sábado de Gloria. Vigilará el INE que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones de transparencia. El instituto asume la responsabilidad de algunas de las funciones que tenía el ahora extinto INAI. México rechaza acusaciones difundidas por medios ecuatorianos sobre el supuesto envío de sicarios para atentar contra el presidente de ese país sudamericano, Daniel Noboa. Y de esa forma les damos la bienvenida con estas imágenes que estamos totalmente en vivo con la señal de la agencia informativa Reuters. Son las imágenes del Vaticano, ahí la plaza de San Pedro. Y es que hace unas horas fue anunciado el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, originario de Argentina, primer papa del continente americano. Primero en ser electo como papa y no europeo. También es el primer papa de la orden jesuita. Miles de personas se están congregando en esta plaza de San Pedro. Y es que a unas horas de su fallecimiento, los fieles católicos asisten a esta magna plaza en este lunes 21 de abril. Un día después de haber conmemorado el Domingo de Resurrección, donde el mismo Papa Francisco pronunció un discurso. Y este lunes se anuncia su fallecimiento. De esta manera arrancamos en este lunes 21 de abril de 2025, 11 Noticias Matutino. Le invitamos a que se quede con nosotros, le tenemos información más relevante y por supuesto en esta mañana me da gusto saludar a mi compañero Rubén Feital. Buenos días, Rubén, bienvenido. Hola Angélica, ¿qué tal? Buenos días, pues hoy despertamos con esta noticia. Sin duda alguna el Papa Francisco, un papa que vino a revolucionar la Iglesia Católica y que pues bueno, tuvo una visión lejos de la que tenían los papas anteriores. Así es, más adelante vamos a compartir un análisis a profundidad sobre lo que significa pues el fallecimiento del Papa Francisco y como bien lo mencionas, pues todo el legado que dejó el sumo pontífice. Por lo pronto agradecemos a Lía Vadillo, a Magdalena Alejo y a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana. Le invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales y recordarles que también estamos en vivo a través de la página de 11noticias.digital. También nos pueden escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Y puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Compártanos sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
arrancamos precisamente con esta información, pues que ya le da la vuelta al mundo. Falleció el Papa Francisco, lo confirmó el Vaticano. A través de su cuenta de X se informó que desde la Casa Santa Marta, el cardenal Kevin Farrell anunció precisamente la muerte del Papa Francisco. Fue este lunes 21 de abril de 2025 y ocurrió, de acuerdo con información oficial, a las 7 de la mañana con 35 minutos hora local. Este fue parte del mensaje que ofreció el cardenal Kevin Farrell sobre la partida del Papa Francisco. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos ha enseñado a vivir el Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal. De modo particular, a favor de los más pobres y los marginados. El sumo pontífice falleció a los 88 años de edad y estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 12 años. Fue en los últimos meses que su salud se deterioró. El 14 de febrero de este 2025 fue internado en el Hospital Gemelli a causa de una bronquitis crónica. Pasaron 39 días hospitalizado. Fue mejorando el Papa Francisco y fue dado de alta el 23 de marzo. Desde la Ciudad de México sonó la campana mayor de la Catedral Metropolitana tras darse a conocer el anuncio de la muerte del Papa Francisco. A continuación le presentamos una pequeña semblanza del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa a los 76 años de edad, el número 266 en la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabéis que el deber del cónclave es darle a Roma un obispo? Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís. Originario de Buenos Aires, fue el primer latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica y como buen argentino le gustaba el fútbol. Era fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Reconocido por estar en contra de la ostentosidad, optó por no vivir en la residencia oficial en el Palacio Apostólico, sino en una dependencia del Vaticano más humilde. Fue ordenado sacerdote en 1969 a los 32 años, casi una década después de perder parte de un pulmón por una enfermedad respiratoria. Asumió el 13 de marzo de 2013, cuando la Iglesia Católica enfrentaba una crisis por acusaciones de pederastia cometidos por sacerdotes. Uno de los casos fue el del mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Al menos 170 menores de edad denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual de Maciel y miembros de su organización. Al asumir, Jorge Mario Bergoglio creó un tribunal para investigar a los obispos señalados, pero el Código Canónico establece que los sacerdotes que cometan abuso solo serán castigados con su destitución. En muchos de esos casos, la justicia para las víctimas quedó en el tintero. Ante la disminución de feligreses en el mundo, se vio en Francisco la oportunidad de cambios en la Iglesia Católica. Aprobó bendecir a las parejas del mismo sexo siempre y cuando este ritual no fuera parte de una ceremonia de la Iglesia, pero reiteradamente llamó a los fieles a rechazar el aborto. También hizo polémicos comentarios como la crítica a jóvenes que prefieren tener mascotas antes que niños. Muchos vieron en él a un mediador político. Por ejemplo, jugó un rol fundamental en el deshielo de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En su visita histórica al Capitolio estadounidense, abogó por los migrantes. Miles de personas se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor y para sus seres queridos. Un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que queremos para nuestros hijos? En años recientes se pronunció contra la guerra en Ucrania y ante la invasión israelí apoyó la definición de organismos internacionales de que se trataba de un genocidio. 11 Noticias.
Y por supuesto, esta noticia que da la vuelta al mundo, pues ya generó reacciones a este fallecimiento del Papa Francisco. En nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió a través de sus redes sociales una fotografía con el Papa Francisco. Mencionó ahí mismo que era un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. La presidenta escribió que deja un legado de amor al prójimo y agregó que es una gran pérdida y que haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Ahí está la fotografía que comparte la presidenta Claudia Sheinbaum de su visita al Vaticano. Esto ocurrió en 2024, antes de ser presidenta de nuestro país. También hubo más reacciones por esta pérdida. La Conferencia del Episcopado Mexicano escribió en X: con profundo dolor anunciamos la muerte del Santo Padre Papa Francisco. Resaltó que fue a las 7:35 de la mañana que el obispo de Roma regresó a la casa del Padre. Por supuesto que también se pronunciaron por este deceso, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y también la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. Marcelo Ebrard Casaubon escribió a través de su cuenta de X que lamentaba mucho el fallecimiento del Papa Francisco. Descanse en paz, es lo que escribió literalmente el secretario de Economía. Rosa Isela Rodríguez declaró que despedían al primer pontífice latinoamericano, es lo que resaltó, y quien siempre estuvo al lado de los pobres y la justicia. También resaltó que la palabra fuera del medio para lograr la paz en el mundo. En tanto, Alicia Bárcena señaló que el Papa Francisco dejaba un legado irreemplazable y despidió al pontífice de los pobres y las causas justas. También remarcó el fin de una era la secretaria de Medio Ambiente. El Papa Francisco visitó más de 50 países, llevando un mensaje de paz, humildad, armonía social y respeto a los valores democráticos. Presidentes y jefes de Estado lamentaron la muerte del sumo pontífice. Desde Argentina, el presidente Javier Milei dedicó unas palabras al Papa Francisco. Reconoció que pese a las diferencias que ahora se ven como menores, haberlo conocido fue un honor para él y que como presidente argentino y hombre de fe, despide al Santo Padre y acompaña a otros, a todos los que se encontraron con esta noticia. Más tarde, en un comunicado, el gobierno de Argentina destacó la lucha del Papa Francisco para proteger la vida desde la concepción. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lamentó su fallecimiento y recordó que durante la Semana Santa el Santo Padre pidió al mundo una vez más el coraje de cambiar de rumbo, de recorrer un camino que no destruya, sino que cultive, repare, proteja. En tanto, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, destacó compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Escribió en sus redes sociales que deja un legado profundo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió desde Buenos Aires a Roma: el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza. En tanto, la Casa Blanca publicó el mensaje: descanse en paz, Papa Francisco. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también expresó sus condolencias. Señaló que el sumo pontífice promovió activamente el desarrollo del diálogo entre la Iglesia Ortodoxa rusa y Católica Romana. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky resaltó que el Papa Francisco sabía cómo dar esperanza, aliviar el sufrimiento y promover la unidad. Él rezó por la paz en Ucrania y por las personas ucranianas. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también se unió a las condolencias de políticos que han mandado el pésame por la muerte del Papa Francisco. Escribió en sus redes sociales: con profunda tristeza me enteré del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Sus incansables esfuerzos por promover un mundo más justo para todos dejarán un legado perdurable. En nombre del pueblo del Reino Unido, comparto mis más sinceras condolencias con toda la Iglesia Católica. En tanto, el gobierno de España decretó 3 días de luto por el fallecimiento del Papa Francisco. Quiero mostrar en nombre del presidente y del gobierno de España nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco.
Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. Por ello, el Gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Y bueno, ya veíamos el pronunciamiento que hacía la Casa Blanca precisamente por el fallecimiento del Papa Francisco. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco antes de las 6 de la mañana del tiempo del centro de México, publicó a través de su red social Truth las condolencias también por el fallecimiento del Papa Francisco. Lo que escribió Donald Trump fue: descanse en paz, Dios lo bendiga, y aquellos que le quisieron, es lo que escribió pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y mire, aquí en 2016 en nuestro país el Papa Francisco visitó México por primera y única vez. Es por ello que a continuación les compartimos un recuento de aquella visita. El Papa Francisco fue el tercer pontífice en visitar México y el primero que hablaba nuestro idioma. Llegó el 12 de febrero de 2016 a la Casa de la Virgen de Guadalupe. Usó el típico sombrero de charro. Durante 5 días tuvo actividades en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Como jefe de Estado Vaticano fue el primer pontífice en visitar el Palacio Nacional. Pidió a los jóvenes ser justos y honestos. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico. Visitó la Basílica de Guadalupe y oró ante la Virgen. En su segundo día estuvo en Ecatepec, Estado de México, el municipio más poblado del país. Habló ante más de 300,000 personas. Pidió hacer de México una tierra de oportunidades, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. En la Catedral Metropolitana se reunió con obispos y les hizo un llamado a revisar su tarea pastoral. En San Cristóbal, Chiapas, celebró una misa a la que asistieron cerca de 100,000 indígenas de México y Centroamérica. Hubo lecturas litúrgicas en lengua tzetzal, tzotzil y chol. El Papa Francisco llamó a pedir perdón a los indígenas. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. En Morelia, Michoacán, se reunió con 100,000 jóvenes llegados de diferentes partes del país. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira. Y en Chihuahua, se reunió con 800 reos del Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez. Luchen desde acá adentro por revertir las situaciones que generan más exclusión. Ciudad Juárez, la frontera norte de México, se transformó en la capital mundial de la migración durante la misa del Papa Francisco, en El Punto, recinto ferial a un lado de la valla que separa a México de Estados Unidos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Ofició la primera homilía binacional, en la que participaron obispos mexicanos y de Estados Unidos. Con información de Normas Vargas Saldívar, 11 Noticias.
Pues estábamos viendo imágenes en vivo desde la Plaza de San Pedro, desde el Vaticano, y dentro de las últimas actividades que realizó el Papa Francisco están precisamente las que realizó este domingo. El Papa Francisco estuvo en el balcón de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi 2025, luego de la misa del domingo de Resurrección. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Por su estado de salud no leyó el mensaje de domingo de Pascua y fue delegada la lectura al maestro de ceremonias Diego Ravelli, quien hizo un llamado al cese el fuego en Gaza, liberación de rehenes, prestación de ayuda a las personas y que se frene la carrera de rearme. En Gaza, donde el terrible conflicto continúa provocando muerte y destrucción y una dramática situación humanitaria. Pues muy importante precisamente este discurso que, si bien no lo pronuncia directamente el Papa Francisco, sí se comprende que él lo escribió. Es el mensaje que quería transmitir pues a todas las personas que se congregaron en este domingo de Resurrección, parte de los festejos, de las conmemoraciones de Semana Santa. Ahí es donde se apareció, nuevamente reapareció el Papa Francisco. Lo que sí alcanzó a pronunciar fue decirle a todos los fieles feliz Pascua en este domingo de Resurrección, y ya lo escuchábamos hace un momento, pues con este llamado al cese el fuego, particularmente en la Franja de Gaza, pero también se pronunció por una paz duradera en Ucrania, precisamente ante este conflicto que se mantiene en esa región del mundo entre Ucrania y Rusia. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, seguiremos analizando el fallecimiento del Papa Francisco y lo que sigue posteriormente a ello. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, pues seguimos analizando lo que ocurre pues tras el fallecimiento del Papa Francisco, esta noticia que se dio a conocer este lunes desde muy temprana hora en el tiempo del centro de nuestro país, alrededor de las 2 de la mañana, pero mire, vamos a revisar información sobre qué es lo que ocurre después de la muerte de un Papa, y es que le vamos a compartir algunos datos para que podamos comprender un poco cómo es este procedimiento. Se realiza el llamado cónclave. ¿Para qué? Para poder elegir al siguiente papa. En este cónclave van a participar cardenales electores. Ellos forman parte del colegio cardenalicio. Es así como se le llama precisamente a quienes van a ser los encargados de elegir al próximo papa. Mira, hay que recordar que hasta el mes de febrero de este mismo año, este colegio que le mencionamos estaba conformado por un total de 252 cardenales, de los cuales 138 son electores, y esto es porque ellos no han superado los 80 años de edad, esta condición que se exige para poder desempeñar esta función, quienes puedan ser electos. Pero también el origen del cónclave se remonta al siglo XIII. En aquella época, elegir al nuevo papa se podría prolongar durante meses o incluso años. Actualmente este proceso llega a ser más corto una vez que queda vacante precisamente pues eso, la sede papal. Se da un plazo de 15 a 20 días para que los cardenales puedan viajar hasta el Vaticano, y este plazo fue fijado a partir de 1922. Ahora ya es un plazo de 15 a 20 días en donde se va a poder elegir al nuevo sumo pontífice. El proceso comienza con la convocatoria por parte del Camarlengo, esta investidura que porta actualmente el cardenal irlandés Kevin Farrell, que ya escuchábamos que es el que da la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Él es el que convoca a todos los cardenales en el mundo, y una vez que se encuentran ya en el Vaticano, pues se celebran las misas en la Basílica de San Pedro, y posteriormente se van a trasladar a la Capilla Sixtina, donde se aíslan para comenzar las votaciones ahí en la Capilla Sixtina. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Bueno, puede haber incluso hasta 4 votaciones por día. El voto se realiza a través de papeletas, y para asegurar que este proceso se realice con la máxima transparencia, se elige al azar a 9 cardenales.
3 de ellos van a ser escrutadores, 3 de ellos van a ser infirmari, que se encargan de llevar la urna con las papeletas a los cardenales que por enfermedad o incapacidad no puedan asistir a este cónclave, y 3 también serán los revisores. Son 3 cardenales los revisores, o bien los responsables de velar por la limpieza y la honestidad de este proceso. Para que un papa pueda ser elegido, un candidato debe obtener 2/3 más 1 del total de los votos. Pero si después de una treintena de votaciones nadie ha obtenido este resultado, entonces el candidato deberá obtener la mayoría absoluta. Si bien con cada papa varía el número de votantes, el máximo que se ha obtenido es de 120 votos. Es así como se realiza ya particularmente esta votación. Y mire, nada más algunos datos para recordar. Desde 1914 se instala una chimenea temporal ahí en la Capilla Sixtina, y después de cada votación se queman las papeletas, esto para dar a conocer el resultado. Hay un humo negro. Eso quiere decir, cuando sale el humo negro de esta chimenea, pues es que aún no se ha elegido a ningún papa. Pero puede salir un humo blanco, y esto lo que significa es que ya por fin ha sido escogido el nuevo papa, y se le conoce al humo blanco como fumata bianca. Es así como funciona este cónclave. Ahora bien, una vez que ya hay un papa elegido, se realiza el protocolo donde deberá decidir si acepta o no ser el siguiente papa, y si acepta, pues debe elegir su nombre papal. Después de ello, se le viste con las túnicas blancas papales, y posteriormente el cardenal diácono, precisamente de mayor antigüedad, va a aparecer en el balcón central de la Basílica de San Pedro, y desde ahí pronuncia la conocida frase Habemus Papam, es decir, tenemos nuevo papa, para que después el nuevo papa pues ya aparezca precisamente para poder dar la bendición. Es así como concluye pues este cónclave. Es parte del procedimiento que se tiene que dar para que pueda ser elegido un nuevo papa, esto una vez que pues ha fallecido o que ha quedado vacante esta posición. Pero vamos a seguir analizando el tema. Y en este momento nos enlazamos con Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, para que nos hable del proceso que sigue luego de la muerte del Papa Francisco. Buenos días, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenos días, maestro. Sin duda alguna, el Papa Francisco fue un papa que vino a revolucionar a la Iglesia Católica. ¿Qué nos puede decir al respecto del mandato que estuvo el periodo que estuvo al frente el Papa Francisco? Bueno, son varios elementos que son claves para entender su pontificado. Uno de ellos es que Francisco es argentino y por lo tanto aportó a la Iglesia Universal la sensibilidad latinoamericana. Era uno de los nuestros en la silla de San Pedro. Una segunda característica importante es que el Papa Francisco retoma, más que ideas revolucionarias, retoma el Concilio Vaticano II que se dio en los años 60 del siglo pasado, y que los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, lo arrinconaron, y el Papa Francisco, al contrario, retoma este espíritu de renovación de la Iglesia, de apertura al mundo moderno de la Iglesia, con un especial acento a los temas sociales. Es decir, el Papa recupera la agenda social de la Iglesia en materia de pobreza, en materia de exclusión de los pobres, de los ancianos, de indígenas, de migrantes, etcétera. Entonces es un Papa que retoma una sensibilidad más social de la Iglesia, y que evidentemente pues no a todos les gustó. Algunos sentían que era demasiado osado el Papa Francisco.
Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera y pues retomando precisamente esto que nos planteas y que ya anteriormente pues lo habíamos conversado, si nos puedes un poco recordar pues esta parte de cómo se pronunciaba Francisco por los migrantes, algo que de alguna forma también pues no gustaba a muchos líderes a nivel mundial, empezando quizá por Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump. Pero de cualquier forma, Francisco defendía pues no solo a los más vulnerables, sino particularmente a quienes tenían esta necesidad de migrar y pues también que lo hacían por las condiciones de pobreza en sus países. Sí, no debemos olvidar que Francisco, Jorge Mario Bergoglio, fue hijo de migrantes, es decir, traía esta sensibilidad en la sangre. ¿No? Su familia italiana, que por cuestiones de crisis, de pobreza, emigra hacia Argentina y a Buenos Aires. De tal manera que el Papa en sí traía esta sensibilidad de ser migrante o ser hijo de migrantes. Y una de las primeras acciones que tuvo en 2013 fue precisamente ir a la isla de Lampedusa, que es todavía un lugar donde embarcaciones que vienen de África se instalan y se preparan para entrar a Europa vía Italia. Y entonces había muchos muertos, muchas desgracias, naufragios, extorsiones, abusos, y el primer acto que hace el Papa Francisco es ir ahí y defender los derechos humanos de estos migrantes. Y después esto lo ha ido escalando. Y por supuesto que en este momento que en Europa un tema político es una postura antimigrante, en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? En Estados Unidos, en la mayor parte de los países están teniendo una actitud antimigrante. Y el Papa era incómodo, porque el Papa, al contrario, el Papa insistía con mucha fuerza el tema de la dignidad humana de las personas en condición de migración. Y por lo tanto, entonces, su palabra, sus planteamientos siempre incomodaban, digamos, las agendas políticas más conservadoras que se están dando en el hemisferio norte del planeta. Entonces, sí, efectivamente, era un Papa incómodo con el tema de migrantes. Así es. Maestro, ¿cuál es el legado que deja el Papa Francisco a la humanidad? Pues mira, yo creo que lo más importante que deja el Papa Francisco es un Papa muy pastor, muy sensible a las problemáticas de los seres humanos, así lo demuestran sus diferentes encíclicas. Un Papa que dio pasos importantes, aunque le faltó el tema de la mujer. Él insinuó el tema de las minorías sexuales. Un Papa que estuvo muy sensible a la cuestión ecológica y tenía realmente, en fin, hay muchos aspectos en los cuales el Papa, digamos, con valentía, con una valentía evangélica, aborda principalmente el tema de la mujer, digamos, empieza a abrir brechas sobre la participación de la mujer. Lamentablemente, el Papa enfrenta a un lobby muy duro de los sectores conservadores de la Iglesia, que a través de redes o a través de manera interna estuvieron permanentemente saboteando estas perspectivas, estas innovaciones que quería hacer el Papa Francisco. El ejemplo más claro es el tema de los vueltos a casar, que están estigmatizados por la Iglesia y que en 2015, en un sínodo precisamente sobre el tema, ¿sí?
Bueno, tenemos algunos detalles con la comunicación del sociólogo Bernardo Barranco, quien pues nos estaba compartiendo precisamente pues este legado que está caracterizando al Papa Francisco, pues tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Bernardo Barranco, pues para que podamos hablar de este tema, de este legado que deja, de este último discurso que pronuncia, bueno, estas palabras que transmite ahí en la Plaza de San Pedro en este domingo de resurrección, y por supuesto pues el procedimiento, los procesos que vienen a partir de que se da a conocer este fallecimiento del Papa Francisco. Bernardo Barranco, usted lo sabe, es un experto en temas religiosos, tiene aquí precisamente en Canal 11 pues este programa que aborda diferentes perspectivas de los temas religiosos, uno de ellos por supuesto y muy importante pues el que tiene que ver con la Iglesia Católica, las corrientes, etcétera. Es por eso que pues estábamos en esta comunicación con Bernardo Barranco. La restableceremos en un momento más para seguir hablando pues del significado del Papa Francisco, su fallecimiento, las reformas que también emprendió al interior de la Iglesia. Ya nos estaba mencionando alguna de ellas, esta Iglesia de puertas abiertas, dar precisamente pues paso y que se pudieran acercar pues todas las personas, todos los fieles que así quisieran hacerlo, sin importar incluso sus preferencias sexuales, un tema que ha estado vetado por muchos años, particularmente en la Iglesia Católica. También el papel de la mujer dentro de la Iglesia, las labores que desempeñaba, algunos de los pendientes precisamente que se quedaron ahí, pero bueno, más adelante vamos a intentar establecer esta comunicación, retomar esta comunicación con Bernardo Barranco. Por lo pronto nos vamos con mi compañero Arnold Gutiérrez, se encuentra en la Basílica de Guadalupe. ¿Cuál es el ambiente que se vive allá? Arnold, muy buenos días, te saludamos con gusto desde el estudio de 11 Noticias, cuéntanos. Con el gusto de siempre saludándoles, y bueno, en estos momentos son tiempos de luto y de reflexión por el fallecimiento del Papa Francisco de hace algunas horas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, aquí en un lugar donde hay miles o millones de feligreses que vienen día con día a rezar. Hace unos momentos, a partir de las 6 de la mañana, inició la primer misa, que se da cotidianamente, digamos, de lunes a domingo también, pero hay que resaltar que muchas gentes o feligreses que han ido llegando poco a poco desconocían pues el fallecimiento del Papa Francisco. Ante esta situación ya se ha hecho alrededor de las 6:22 más o menos, hicieron mención del fallecimiento del Papa Francisco y rezaron también por la muerte de esta gran persona que pues es el representante de la Iglesia Católica en el mundo. Ante ello platicamos con algunas personas que vienen llegando precisamente de las vacaciones, que todavía siguen aquí en la Ciudad de México, de Veracruz, de Oaxaca. Ellos nos externaron brevemente su sensibilidad porque no estaban enterados y al momento de preguntarles pues se sorprendieron de este lamentable hecho, de este suceso para el mundo del cristianismo. Ante esta situación pues vamos a ver qué fue lo que nos platicaron estas personas brevemente respecto al sensible fallecimiento del Papa argentino, el Papa Francisco. Y eso fue lo que nos comentaron. De Veracruz a conocer la Basílica por primera vez y ahorita nos acabamos de enterar de eso. Entonces estamos muy sorprendidos, ¿no? Lo acabamos de ver ayer en la tele y hoy que acaba de fallecer, pues lamentablemente lo sentimos porque era un buen guiador para los jóvenes, para nosotros y seguir con lo que nos ha dejado los otros papas del legado, ¿me entiendes? Entonces estamos muy sorprendidos, más que nada. Sí, la verdad, sí. Es pues la verdad, lo sentimos mucho y que Dios lo tenga en su reino y pues era una animación para la juventud y para nosotros mismos. Y qué gloria esté. Y porque ya sabíamos que estaba ya estable, vimos cómo salió de nuevo a ver la multitud que lo estaba esperando y la verdad sí, nos sorprendió y es triste porque somos católicos, sentimos mucho lo que pasó.
Pues seguimos atentos aquí en la Basílica de Guadalupe, las cosas se mantienen hasta este momento en calma y al mediodía el obispo Carlos Aguiar Retes ha informado de una misa que habrá alrededor de las 12 horas aquí en el Templo Mariano. La información que tenemos por lo pronto. Así es, Arnold Gutiérrez, gracias por esta información. Vamos a regresar en un momento más contigo, pues para que nos sigas narrando lo que se está viviendo. Ya veíamos que no muchas personas están enteradas, conforme van llegando pues se están enterando y por eso es que tú estás ahí pendiente. En un momento más nos volvemos a enlazar contigo. Gracias, Arnold Gutiérrez. Con gusto. Vamos a retomar ahora la comunicación con Bernardo Barranco, precisamente pues para continuar en esta conversación. Nos hablabas, Bernardo, de este legado del Papa Francisco, pues de estos pendientes incluso que tenían que ver con el papel de la mujer en la Iglesia Católica y esto que el mismo Papa Francisco impulsó y los pendientes que ahí quedan. Y a mí me gustaría también pues que nos hablaras, Bernardo, de este último mensaje que si bien no lo pronuncia él directamente con su voz, pero sí deja ahí marcado lo que quiere transmitir a una plaza de San Pedro repleta en este domingo de resurrección, en esta bendición Urbi et Orbi, pues en donde hace un particular pronunciamiento. Nuevamente, no es la primera vez, pero nuevamente pone el dedo en el renglón sobre que terminen las guerras, que haya una paz en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza y por supuesto en Ucrania. Sí, el Papa siempre fue muy sensible al tema de los colapsos mundiales en términos militares. También era una postura que incomodaba mucho a diferentes regímenes, especialmente al de Estados Unidos. Mira, yo no creo que el Papa Francisco ahí se descuidó, hay que decirlo. Venía de una enfermedad larga, de una recuperación lenta, de una recuperación, digamos, muy farragosa, daba un paso adelante y daba dos atrás, etcétera, y saliendo del hospital no tardó más de 3 semanas en volver a salir a la plaza pública. En este momento, a pesar de que ya están en primavera en Roma, hace frío, el viento es helado. Hay que recordar que Roma está muy cerca del mar y está sujeto a las corrientes de aire que son muy frías. Creo que eso, el ánimo o la actitud pastoral del Papa Francisco le ganó, porque bien se pudo haber guardado, bien ahí en Santa Marta, que se había convertido de un hotelito y las instalaciones para la estancia del Papa, se había convertido en un pequeño hospital. Se pudo haber guardado. Entonces, en este momento hay un debate, estoy viendo ahí entre los diferentes medios italianos, en el que el Papa, al parecer, se precipita en salir a la plaza pública, con las diferentes, digamos, consecuencias, porque ayer estuvo en un evento público. Entonces, sí es de lamentar que el celo, digamos, pastoral del Papa le gana en detrimento de su salud. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si se hubiera guardado más tiempo? No sabemos, pero el hecho es que, pues sí, el Papa sale, se expone a los vientos fríos y evidentemente que en el estado tan delicado de salud, pues tiene consecuencias. Claro. Doctor Barranco, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días con los funerales del Papa Francisco? Pues él ya estableció otro tipo de funerales. Los funerales a los anteriores pontífices fueron muy pomposos, ¿no? Grandes escenografías, incluso mediáticas, que traían muchos aspectos medievales, y el Papa ahora, pues, hizo cambios importantes, ¿no? Es decir, y que va mucho con su estilo. Una pequeña caja de madera sencilla, no va a estar expuesto, ¿no?, como estuvieron los anteriores papas, sino más bien la gente que quiere despedirse o verle en su lecho de muerte, tiene que pasar y asomarse a una caja. No va a estar sus restos no van a estar
en la Basílica de San Pedro, sino ha elegido otra iglesia cercana. Es decir, el Papa también en sus funerales ha puesto una impronta, incluso el camarlengo, un norteamericano, y los decanos que son, digamos, sobrepasan la edad, son octogenarios, cuando las reglas plantean que tienen que ser cardenales de menos de 80 años. Es decir, el Papa preparó con anticipación no solamente sus funerales, sino también parte del proceso que va en menos de 20 días, va a culminar con un nuevo cónclave, ¿no? Y ahí las apuestas pues están muy divididas. Así es, Bernardo, precisamente sobre esto que mencionas, ¿cómo ves la situación, los perfiles que digamos que se enfilarían a participar en este cónclave? Si hay algunos destacados que tú nos pudieras compartir. Sabemos que hay requisitos, ya no lo has compartido, ya lo hemos hablado también aquí, requisitos que deben de cumplir quienes puedan ser candidateados a este puesto. Si nos puedes hablar un poco de ellos, ¿cuáles serían los perfiles que digamos estarían sonando? México, ¿cómo va? ¿Con cuántos representantes, digamos, puede estar participando? ¿Y qué es lo que se vislumbra para los próximos años en la Iglesia Católica con un nuevo Papa? Ay, qué buena periodista eres, ya te estás adelantando, ya estás tratando de mover los momios de quién va a quedar. Mira, empiezo con lo último que dijiste. Creo que México lleva 2 cardenales en edad de votar, es decir, con menos de 80 años. Cardenal Robles de Guadalajara, ya está retirado, pero no tiene 80 años, y el cardenal Carlos Aguiar. Yo te puedo decir que no tienen pocas posibilidades, o muy pocas posibilidades. Bien. Aguiar es el que ha estado más en contacto con el Vaticano, va muy seguido allá, le gusta, y quizá probablemente después de su retiro él aspiraría a tener un cargo allá, pero no como Papa. Realmente, a pesar de haber sido un buen amigo de Bergoglio, de Francisco, pero realmente ha hecho poco o muy poco en este tiempo en la Arquidiócesis de México. Los otros, pues hay muchos nombres que están, más bien lo que está de fondo es el choque de 2 modelos de iglesia. Bien. Un modelo de iglesia conservador, que dice la iglesia corre peligro al abrirse al mundo moderno, hay que regresar a afirmar nuestra identidad es clara, nuestra identidad está fundamentalmente basada en la tradición de la iglesia, el tema de la mujer, el tema de las sexualidades, en fin, una serie de la misa en latín, es decir, un modelo de iglesia que no se abre, más bien trata de afirmar una identidad milenaria por parte de la iglesia. Y el modelo que representa Francisco, que es lo contrario, es decir, es la iglesia que tiene la obligación pastoral, evangélica, de no cerrarse al mundo moderno, a los cambios de la vida moderna, sino abrirse, ser sensible a lo que está viviendo las mujeres y los hombres en la vida contemporánea. Y ahí pues tiene algunos, sería su propio secretario de Estado, Parolín, Tagle, que le dicen el Francisco de Asia, que está en Manila. En fin, hay varios que podrían ser, pero también hay que decir que el núcleo conservador sigue siendo muy fuerte al interior de la iglesia, y que muchos de ellos, incluso está documentado, oraban para que el Señor se llevara a Francisco y viniera una recomposición de la iglesia. Entonces ahora, más que estar hablando de candidatos, de personajes que evidentemente representan, lo que está en juego son los modelos de iglesia, a grosso modo, que están casados por su actitud frente a la sociedad moderna contemporánea. Claro. Doctor Barranco, nos habla sobre los modelos. ¿Qué perfil debería tener el nuevo Papa? Es decir, estamos hablando de papas que
o mediáticos o papas que son más centrados, políticos. Pero ¿cuál sería el perfil del nuevo papa y si es político, hacia dónde? ¿Hacia la izquierda, la derecha, el centro? ¿Por dónde tendría que ir el nuevo papa? Al principio, cuando conversamos antes de que se cortara, les había comentado que uno de los aspectos más importantes de este pontificado es el que retoma el Concilio Vaticano II, que es la apertura, digamos, pastoral, eclesiástica, teológica al mundo moderno y que después se vino abajo. Este va a ser uno de los núcleos centrales. Si el cónclave se inclina por esta hipótesis, por dar continuidad a esta hipótesis, es evidente que algunos cardenales cercanos o sensibles a las propuestas de Francisco podrían ser candidatos. Tagle, Pietro Parolin, que Pietro Parolin no tiene una experiencia pastoral, es un hombre, digamos, de estructura. Pero hay otros que sí, ¿no? Está también de la comunidad San Egidio, que es una comunidad muy importante en Italia, etcétera. Pues ahí está. Sí, adelante. Si el acento es la preservación de la identidad, pues habría otros, Carmel Müller, Burke, Sarah, ¿no? Son personajes que, digamos, engloban esta perspectiva más conservadora, más eclesiástica, más clerical, ¿no? Es un acento clericalista. Entonces, yo creo que es muy pronto todavía, falta tiempo, claro. Pero en estos momentos, primero vienen los funerales, y una vez que están primero es la declaración oficial de la muerte del Papa, que fue hoy en Roma a las 6. Así es. Bernardo Barranco, vamos a un corte, por favor, y volvemos para concluir con esta parte de la conversación. Bueno. Bueno, pues estábamos precisamente en comunicación con Bernardo Barranco, sociólogo y también conductor de Sacro y Profano aquí en Canal 11, pues sobre estas implicaciones que tiene el fallecimiento del Papa Francisco. Él nos hablaba de estas dos corrientes, o bueno, de estos dos modelos dentro de la Iglesia Católica que podrían pues ver continuidad por un lado o bien restablecerse otra corriente, esta parte conservadora o este núcleo conservador. Bernardo, estamos de nuevo contigo. Gracias por continuar con esta comunicación. Al contrario, un placer para mí estar con ustedes. Bernardo, pues nos hablabas precisamente de estas dos posibilidades, estos dos núcleos que podrían estar tomando fuerza ya en el cónclave y de alguna forma pues con miras al siguiente Papa, precisamente pues que representa a la Santa Sede, que representa a la Iglesia Católica. Incluso nos hablabas pues ahí de algunos perfiles que podrían estarse digamos ya pues sí perfilando hacia esta elección, hacia este cónclave. A mí me gustaría, Bernardo, que también nos pudieras hablar un poco sobre estos pendientes que deja el Papa Francisco, que si bien sí hay una continuidad de lo que él venía planteando, pues probablemente podrían darles cauce, pero en caso de que se retome pues este otro núcleo conservador, seguirían ahí pendientes y quizá se podrían incluso pues olvidar por completo en la Iglesia Católica. Bueno, mira, hay dos grandes pendientes que deja el Papa. Uno es que estamos en pleno año jubilar, que se hace cada 25 años en la vida de la Iglesia, y es un año de júbilo, que en la tradición hebrea es un año de perdones y de reinicios. Y los papas, sobre todo en este caso el Papa polaco Karol Wojtyła, Juan Pablo II pidió perdones a los indígenas, a los judíos, etcétera, etcétera, y con una perspectiva milenarista llama a la Iglesia a un nuevo proceso. Es un momento solemne donde se abren las puertas de San Pedro, etcétera, y queda trunco porque pues se atraviesa la enfermedad del Papa. Ya no se puede
digamos, tener la misma, digamos, sensibilidad, fuerza, ímpetu en este año jubilar. Deja un pendiente importante que la gente va a seguir. Y el otro es la apuesta, digamos, más pastoral, más fuerte que él impulsa al final de su pontificado, que es el planteamiento de una iglesia sinodal. La sinodalidad fue una característica muy importante en las primeras comunidades cristianas, donde todo se debatía, se discutía, las grandes opciones, todos eran tomados en cuenta. Así había una dimensión comunitaria muy fuerte en las primeras comunidades cristianas. El Papa quiere retomar algo de esto, de una iglesia menos clerical, menos jerárquica, menos estricta, menos rígida, para abrirse a los laicos, a las diferentes situaciones, etcétera. Y lamentablemente, pues queda en esto, quedó todo un proceso de 3 años, pues puede no culminarse si es que llega otro papa con otro acento y con otra perspectiva, que es muy probable. Entonces, yo diría estos 2 grandes pendientes deja el Papa Francisco: sinodalidad y el tema del año jubilar. Doctor Barranco, el tema de la nacionalidad, la cuestión geográfica, ¿tendrá algún peso en la elección del nuevo Papa? Pues yo creo que sí. Yo creo que en los últimos tiempos, digamos, Italia ha perdido la primacía de la pontificidad y han sido nombrados pues un papa polaco, después un papa alemán, después ahora con Francisco un papa latinoamericano, y quedaría probablemente un papa africano, que yo espero que no, porque salvo excepciones los cardenales en general son muy conservadores en África, pero tienen razón, decir, bueno, pues la iglesia está en crisis, ¿no? Está en una crisis muy severa, y nosotros, bien que mal en África, pues estamos a la alza. Pues denos una oportunidad, que pretendemos una oportunidad. Pero ojalá no se dé, porque sí son, algunos de ellos son muy conservadores. Y la otra posibilidad es Asia también, ¿no? Son minorías muy pequeñas las católicas, pero bueno, con la cantidad de habitantes que tiene Asia, pues son muy importantes, ¿no? Para el resto del mundo es muy importante. Hay que tomar en cuenta que la catolicidad en Europa está en crisis. Los jóvenes ya no detestan incluso las formas católicas, no les interesa. En América Latina hay una caída muy importante. 30% de los católicos se han pasado a filas de otras iglesias, sobre todo protestantes, sobre todo evangélicas, pentecostales. Entonces, no es el mejor momento de la iglesia en América Latina. Por lo tanto, entonces la geografía daría, aunque se retoma Italia, que muchos quisieran, o Europa, o la posibilidad es que África tenga un lugar, o Asia aspire a un lugar, que son continentes contrario a Europa y América Latina, donde los católicos van a la alza, especialmente África. Pues ahí está, Bernardo Barranco, esto que nos compartes, datos muy importantes, muy interesantes, esto de 1/3 que se han ido a otras religiones, pues de estos fieles católicos se están encontrando pues precisamente en otras filosofías, en otras religiones, lo que buscan respecto a la fe. También muy interesante esta parte que nos mencionas sobre pues los posibles sucesores del Papa Francisco, particularmente pues los núcleos a los que pertenecen. Estaremos muy pendientes y te pedimos por favor mantener la comunicación de pues los procedimientos que vengan en los próximos días, este cónclave que ya arrancará, como bien lo mencionabas, en algunos días ya tiene que dar inicio de manera formal, y pues estaremos pendientes de lo que se genere precisamente pues con este lamentable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, su legado, sus pendientes. Bernardo, todo esto que nos has compartido. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, hasta pronto, hasta muy pronto.
Gracias a Bernardo Barranco, experto en temas religiosos, sociólogo precisamente de las religiones y pues quien está compartiendo hoy para 11 Noticias Matutino su análisis. Y vamos con más, Rubén. Nos enlazamos nuevamente a la Basílica de Guadalupe con mi compañero Arnold Gutiérrez, quien nos cuenta pues cuál es el ambiente que se vive en el Templo Mariano ante la muerte del Papa Francisco. Arnold, estamos contigo. Gracias, bueno, informarles que hace unos momentos inició la segunda misa de este día 21 de abril, aquí en la Basílica de Guadalupe, en punto de las 7 de la mañana, y conforme vayan siendo consecutivas las misas, se van, digamos, a media misa, por llamarlo así, se estará recordando a la muerte del Papa Francisco y su legado que ha dejado para el cristianismo en el mundo. Hay que hacer mención también que conforme van pasando las horas, los minutos, van llegando familias católicas de diferentes lugares, porque las vacaciones aún continúan y están recorriendo varios puntos de la República Mexicana, y este es uno de ellos aquí en la Ciudad de México, y es una visita pues obligada, la Basílica de Guadalupe. Es por acá en estos rumbos cuando se enteran del sensible fallecimiento del pontificado del Papa Francisco durante 12 años que llevó a cabo. Hay que resaltar también que pues lo lamentan, la emoción los embarga, esa tristeza, y recordaron que hace algunos años vino aquí precisamente el Papa Francisco a nuestro país. Ante esta situación pues esperan que el próximo que llegue también sea con esa sensibilidad, esa emoción para el amor cristiano y sobre todo para orientar a los jóvenes mexicanos y en el mundo que hay. Informarles que hasta este momento aquí en el Templo Mariano, en los alrededores, no hay una vigilancia especial, se mantiene al igual que otros días cuando se abren las puertas de la Basílica de Guadalupe para orar, para venir a escuchar las misas, y afortunadamente las cosas se mantienen hasta ahorita en calma, salvo que sí recordarles también que el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, habrá de dar una misa a las 12 del día aquí en la Basílica de Guadalupe. Platicamos también con algunos peregrinos que vienen en grupos, y este fue el sentir precisamente cuando se enteraron del sensible fallecimiento del Papa Francisco, y esto fue lo que dijeron. Primero que nada, la gratitud ante Dios por permitirnos tener este guía, tener en la tierra este mentor, porque para nosotros viene a ser precisamente ese hijo de Dios y ese representante aquí en la tierra. Y por otro lado, esa gratitud y ese amor nos contiene en el dolor que también sentimos y la tristeza por este lamentable deceso. Pues yo creo que a todos la humanidad, hablando de nosotros como creyentes, un corazón triste, un corazón a la vez confortado por tanto que nos dejó, de esas enseñanzas humildes y sencillas al darse el servicio sin detenerse a un enfermo. Mucho aprendizaje. Más que nada yo venía en forma global. Yo creo que la humildad que él nos mostró desde un inicio es una enseñanza para todos nosotros, y que Dios quiera que lo podamos practicar. En estos momentos de reflexión que es de todos los mexicanos, sobre todo en el mundo del catolicismo, pues se está dando aquí las misas como una forma también de recordar al Papa Francisco en sus buenos momentos. Finalmente les comento que hasta este momento aquí en la Basílica de Guadalupe está la situación en completa calma, no hay una vigilancia especial y se puede llegar pues como cualquier otro día. Más tarde se espera que posiblemente vaya llegando mucha gente conforme se van dando a conocer el sensible fallecimiento del Papa Francisco. El reporte que tenemos por lo pronto. Arnold, me gustaría nada más precisar, nos mencionabas que habrá misas, particularmente pues por este sensible fallecimiento. ¿Se prevén algunas otras actividades? Las autoridades de ahí de la Basílica se han pronunciado particularmente sobre si habrá actividades extraordinarias ahí en los alrededores de la Basílica o al interior. Después de las 10 de la mañana, los organizadores del área de comunicación social de aquí de la Basílica de Guadalupe nos darán alguna información, saber si habrá alguna conferencia de prensa.
pero también están pidiendo que nos concentremos todos los medios a partir de las 10 y ya veremos qué información nos ofrecen por lo pronto. Aquí son cada hora las misas habituales y se recuerda al Papa Francisco. Sin embargo, la misa especial será a las 12 horas que aquí en el Templo Mariano, pero más tarde les estaremos informando qué datos nos pueden informar sobre todo el proceso que puede llevar este lamentable suceso que es a nivel mundial. Pues ahí está Arnold Gutiérrez con esta información muy importante que nos compartes desde la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, como los fieles pues están llegando. Algunos, ya nos comentabas, no se habían enterado de este fallecimiento del Papa Francisco, y bueno, pues seguiremos pendientes de las actividades que se desarrollen después de las 10 de la mañana, que haya esta comunicación oficial pues por parte de el área de comunicación de la Basílica de Guadalupe. Por lo pronto agradecemos tu reporte. Buenos días. Igualmente, buen día. Gracias Arnold Gutiérrez. Hay que recordar que el pasado 24 de febrero, cuando el Papa Francisco se encontraba internado en el Hospital Gemelli de Roma, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el pensamiento progresista de Jorge Mario Bergoglio. Durante esa conferencia de prensa, Sheinbaum le envió un mensaje de solidaridad al sumo pontífice, quien en ese entonces se enfrentaba a una crisis derivada de una neumonía bilateral e insuficiencia renal. Papa Francisco, pues le enviamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, porque es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica. Justamente en esa conferencia mañanera, la presidenta leyó los puntos 127 y 233 de la encíclica de Fratelli Tutti, donde hablaba precisamente de su política humanista. Fíjense, en el punto 127, es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. La presidenta Claudia Sheinbaum también hizo referencia a la parte del documento en el que el Papa criticó al neoliberalismo y a quienes pretenden regresar a él. El mercado solo no resuelve todo para los trasnochados neoliberales, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Es escrito del Papa Francisco. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Finalmente, ese día la mandataria leyó el fragmento de la encíclica en la que el Papa hizo referencia a los más pobres y vulnerables. La procura, punto 233, la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación.
Y ya hablábamos de ello hace un momento en la conversación con Bernardo Barranco, que para suceder al Papa Francisco, pues circulan perfiles, más que nombres, algunos perfiles que representan pues determinada ideología o diferentes planes para la Iglesia Católica. Pero le vamos a compartir aquí algunos de estos perfiles precisamente. Uno de ellos que nos hablaba precisamente Bernardo Barranco es Pietro Parolin. Él es secretario del Estado del Vaticano y lo hace desde 2013. Parolin nació en Veneto, Italia, es el cardenal de más alto rango en el cónclave electivo con 70 años de edad. Más que adherirse a inclinaciones políticas de izquierda o de derecha, Parolin ha sido considerado durante mucho tiempo una figura moderada y sensata dentro de la Iglesia Católica. Pero también está el cardenal Peter Erdo. Él es antiguo presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Este cardenal es conocido por ser un devoto mariano, lo que significa que dedica sus prácticas a María, la Madre de Jesús. El húngaro de 72 años de edad ha sido una de las voces más conservadoras al interior de la Iglesia Católica porque se ha opuesto a que los católicos divorciados o vueltos a casar reciban la Sagrada Comunión. Esto debido pues a su creencia en la insolubilidad del matrimonio. Vamos a revisar otro de los perfiles, que es Luis Antonio Tagle. Este cardenal es el séptimo filipino en convertirse en cardenal, tiene 67 años de edad y sería el primer papa asiático. Es uno de los representantes precisamente de Asia. Actualmente es proprefecto de la primera sección del dicasterio para la evangelización, esto tras haber sido nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI. Ha mostrado una política típicamente más hacia la izquierda, similar a la del Papa Francisco, y ha criticado la actitud y el lenguaje de la Iglesia hacia los homosexuales, también hacia las madres solteras y los católicos divorciados o bien los que se han vuelto a casar. Luis Antonio Tagle es precisamente originario de Filipinas, pero también está el cardenal Matteo Zuppi. Esta persona es considerada uno de los favoritos del Papa Francisco. El religioso de 69 años de edad es presidente de la Conferencia Episcopal de Italia desde mayo de 2022. Fue nombrado cardenal en 2019 y desde entonces ha sido enviado a varios viajes internacionales. Fue en misión de paz a Ucrania. Ahí se reunió con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y no con el ruso Vladimir Putin. También viajó a Estados Unidos para reunirse entonces con el presidente Joe Biden. Ese es Matteo Zuppi. Pero también tenemos al cardenal Raymond Lou Burke. Este último es considerado por los críticos como un tradicionalista declarado. Nació en Wisconsin, él es de Estados Unidos, tiene 76 años de edad y fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI, esto también en 2010. Ha disentido públicamente de las filosofías más liberales del Papa Francisco, en particular en lo que respecta a su disposición a permitir que las parejas divorciadas y vueltas a casar reciban también esta Eucaristía. Ha calificado de objetable el nuevo lenguaje de la Iglesia Católica respecto a la concepción artificial, los matrimonios civiles y también la diversidad sexual. Hay dos cardenales mexicanos también que figuran en esta lista, ya nos hablaba Bernardo Barranco de ellos, y ellos son Carlos Aguiar Retes, actualmente pues es el arzobispo primado de México, nació en 1950 en Tepic, Nayarit, fue ordenado sacerdote en 1973, fue obispo de Texcoco y Tlalnepantla en el Estado de México, antes de ser nombrado precisamente por el Papa Francisco como el arzobispo primado de México. Esto ocurrió en 2017, el cargo pues lo conserva hasta hoy y él tiene 75 años de edad. Pero también en nuestro país tenemos a Francisco Robles Ortega. Él es originario de Jalisco, tiene 75 años de edad y se ordenó sacerdote en 1976. Fue arzobispo de Monterrey de 2003 a 2011. En el Vaticano es miembro de la Comisión para América Latina, la Congregación para los Obispos y el Dicasterio para la Evangelización. Estos son algunos de los perfiles que podrían estar figurando en este cónclave, pero como bien pues nos lo mencionaba el experto en temas religiosos Bernardo Barranco, son muchos los nombres, pero más que los nombres, lo que importa pues es precisamente los planteamientos que tienen, los planes que tienen para la Iglesia Católica. Continuamos con más información.
En la conferencia matutina del pasado 21 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó progresista al Papa Francisco por haber nombrado a una mujer, la monja Rafaela Petrini, como gobernadora del Vaticano y promover la inclusión femenina en la Iglesia Católica, tal como nos lo mencionaba el doctor Bernardo Barranco. Y en ese sentido, yo considero al Papa Francisco un humanista y en muchos sentidos muy progresista. Y esta parte de incorporar a mujeres dentro de la Iglesia, pues creo que es un paso muy importante. La jefa del Ejecutivo recordó que tuvo el privilegio de conocer en persona al Papa Francisco en una reunión no oficial. Y bueno, pues precisamente ante esta noticia, ante esta información del fallecimiento del Papa Francisco, es que se han dado todas estas reacciones a nivel mundial. Líderes de todo el mundo, presidentes y líderes de otros sectores, pues se han pronunciado precisamente por el fallecimiento del Papa Francisco. A continuación les compartimos una breve semblanza del Sumo Pontífice, ahora que falleció a los 88 años de edad. Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa a los 76 años de edad, el número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Sabéis que el deber del cónclave es darle a Roma un obispo. Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís. Originario de Buenos Aires, fue el primer latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica y como buen argentino le gustaba el fútbol. Era fanático del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Reconocido por estar en contra de la ostentosidad, optó por no vivir en la residencia oficial en el Palacio Apostólico, sino en una dependencia del Vaticano más humilde. Fue ordenado sacerdote en 1969 a los 32 años. Casi una década después de perder parte de un pulmón por una enfermedad respiratoria. Asumió el 13 de marzo de 2013, cuando la Iglesia Católica enfrentaba una crisis por acusaciones de pederastia cometidos por sacerdotes. Uno de los casos fue el del mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Al menos 170 menores de edad denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual de Maciel y miembros de su organización. Al asumir, Jorge Mario Bergoglio creó un tribunal para investigar a los obispos señalados, pero el Código Canónico establece que los sacerdotes que cometan abuso solo serán castigados con su destitución. En muchos de esos casos, la justicia para las víctimas quedó en el tintero. Ante la disminución de feligreses en el mundo, se vio en Francisco la oportunidad de cambios en la Iglesia Católica. Aprobó bendecir a las parejas del mismo sexo siempre y cuando este ritual no fuera parte de una ceremonia de la Iglesia, pero reiteradamente llamó a los fieles a rechazar el aborto. También hizo polémicos comentarios como la crítica a jóvenes que prefieren tener mascotas antes que niños. Muchos vieron en él a un mediador político. Por ejemplo, jugó un rol fundamental en el deshielo de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En su visita histórica al Capitolio estadounidense, abogó por los migrantes. Miles de personas se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor y para sus seres queridos. Un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que queremos para nuestros hijos? En años recientes se pronunció contra la guerra en Ucrania y ante la invasión israelí apoyó la definición de organismos internacionales de que se trataba de un genocidio. 11 Noticias. En el año 2016, el Papa Francisco visitó México por primera y única vez. Vamos a recordar cómo fue esa visita a nuestro país. Recordemos que, el Papa Francisco estuvo en México en ese año y estuvo en 5 estados. Estuvo en la Ciudad de México, estuvo en el Estado de México, pero vamos a ver este recuento que preparamos.
El Papa Francisco fue el tercer pontífice en visitar México y el primero que hablaba nuestro idioma. Llegó el 12 de febrero de 2016 a la Casa de la Virgen de Guadalupe. Usó el típico sombrero de charro. Durante 5 días tuvo actividades en la Ciudad de México, el Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Como jefe de Estado Vaticano fue el primer pontífice en visitar el Palacio Nacional. Pidió a los jóvenes ser justos y honestos. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico. Visitó la Basílica de Guadalupe y oró ante la Virgen. En su segundo día estuvo en Ecatepec, Estado de México, el municipio más poblado del país. Habló ante más de 300,000 personas. Pidió hacer de México una tierra de oportunidades, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. En la Catedral Metropolitana se reunió con obispos y les hizo un llamado a revisar su tarea pastoral. En San Cristóbal, Chiapas, celebró una misa a la que asistieron cerca de 100,000 indígenas de México y Centroamérica. Hubo lecturas litúrgicas en lengua tzotzil, tzotzil y chol. El Papa Francisco llamó a pedir perdón a los indígenas. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. En Morelia, Michoacán, se reunió con 100,000 jóvenes llegados de diferentes partes del país. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira. Y en Chihuahua, se reunió con 800 reos del Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez. Luchen desde acá adentro por revertir las situaciones que generan más exclusión. Ciudad Juárez, la frontera norte de México, se transformó en la capital mundial de la migración durante la misa del Papa Francisco, en El Punto, recinto ferial a un lado de la valla que separa a México de Estados Unidos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Ofició la primera homilía binacional, en la que participaron obispos mexicanos y de Estados Unidos. Con información de Normas Vargas Saldívar, 11 Noticias. Ahí está la visita que tuvo el Papa Francisco a nuestro país. Pero mire, dentro de las últimas actividades que realizó el Papa Francisco, pues se las hizo este domingo, el Domingo de Resurrección, como parte de estas conmemoraciones de la Semana Santa de la Iglesia Católica. El Papa Francisco estuvo ahí en el balcón de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi 2025, luego de la misa del Domingo de Resurrección. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Feliz Pascua es lo que alcanzó a pronunciar el Papa Francisco, fueron sus palabras públicas. No leyó su mensaje completo de Domingo de Pascua y fue delegada esta lectura al maestro de ceremonias Diego Rabelli.
hizo un llamado al cese el fuego en Gaza, la liberación de rehenes, la prestación de ayuda a las personas y que se frene la carrera de rearme. En Gaza, donde el terrible conflicto continúa provocando muerte y destrucción y una dramática situación humanitaria. Dentro de las últimas actividades del Papa Francisco también estuvo un breve encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Esta reunión se dio tras las críticas del sumo pontífice a la administración del presidente Donald Trump. Esas son de sus últimas actividades públicas que tuvo el Papa Francisco, pero ahora vamos a seguir con más información desde Palacio Nacional en la conferencia matutina. Así concluye la conferencia matutina de este lunes y les vamos precisamente pues a recordar la información que se vertió en esta conferencia matutina por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó la muerte del Papa Francisco. Destacó particularmente que el pontífice fue un humanista que estuvo cerca de las personas pobres. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. También se le planteó sobre la encíclica respecto al medio ambiente y así respondió la presidenta. Y en el caso de su posición de nuestra casa común, que así llamó al planeta, pues es también un pensamiento muy profundo de cómo entre todos debemos cuidar a la madre tierra, dicen los pueblos originarios, al planeta, a nuestro mundo. Entonces, realmente un hombre muy sabio y que deja pues profundas enseñanzas al mundo entero. La presidenta Sheinbaum recordó su visita al Vaticano, donde habló precisamente con el Papa Francisco y le mencionó una frase del Papa Francisco que ella utilizaba siempre en sus asambleas. Y esta tiene que ver con que la única forma lícita de mirar a alguien de arriba hacia abajo es cuando alguien le da la mano para levantarse. Es decir, que los seres humanos somos iguales, las personas somos iguales, es lo que recordó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos nuevamente a la Basílica de Guadalupe con nuestro compañero Arnold Gutiérrez. Adelante con tu reporte, Arnold. Gracias. Bueno, seguimos aquí en la explanada del Templo Mariano. Recordarles que a las 12 del día se realizará una misa solemne que encabezará el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, con motivo del sensible fallecimiento del Papa Francisco. Así que ya está programado, permitirán que los medios ingresen a partir de o después de las 11 de la mañana para poder tener toda la imagen que de la misa, que durará 1 hora, y no podrán salir los medios hasta que concluya esta misa solemne. Aquí en la explanada, afortunadamente siguen llegando más familias porque cada hora continúan las misas y estaremos atentos informándoles más adelante de el desarrollo de este sensible fallecimiento del jerarca de la Iglesia Católica en el mundo. La información que tenemos al momento. Gracias, Arnold, por tu reporte. Estamos al pendiente. Gracias a Arnold Gutiérrez, quien se encuentra desde la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues seguimos con información que tiene que ver precisamente con el fallecimiento del Papa Francisco. Y es que siguiendo su estilo sencillo y cercano a la gente, el Papa Francisco modificó desde 2024 el protocolo para la realización de su funeral. Esto para hacerlo más similar al de un pastor y no al de una persona poderosa de este mundo. Es por eso que no va a ser enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que también se encuentra en Roma y que fue la favorita del Papa Francisco. Estos cambios fueron hechos por el Papa en abril de 2024 y fueron publicados en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, y también incluyen que la constatación de su muerte se realizará en la capilla con la colocación inmediata de su cuerpo en el ataúd.
Esta publicación será a las 8 de la noche, tiempo de Roma, de su certificado oficial de defunción. Una de las más importantes modificaciones es la eliminación de los 3 ataúdes en el que se colocaba al Papa difunto, uno de ciprés, uno de plomo y uno más de roble. En el caso del Papa Francisco, únicamente va a tener un ataúd y ya no será colocado en un féretro alto. Las oraciones y los ritos posteriores al entierro en los 9 días de rezos van a ser también más sencillas, así lo dispuso él. La fecha para la exhibición pública del féretro la deciden el camarlengo y 3 asistentes, mientras que la fecha del funeral y el entierro la van a establecer los cardenales. El anillo del pescador del Papa Francisco y su sello de plomo se rompen precisamente para que nadie más pueda utilizarlos. Entre 15 y 20 días después del fallecimiento del Papa, se va a convocar este cónclave, esta reunión de cardenales para elegir un nuevo pontífice, un tema del que ya hablábamos más temprano con Bernardo Barranco. Dentro de las últimas modificaciones activadas del Papa Francisco también estuvo un breve encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Esta reunión se dio tras las críticas del sumo pontífice a la administración del presidente Donald Trump por sus políticas antimigratorias. Unas semanas antes de su encuentro, el Papa envió una carta a los obispos estadounidenses y les advirtió que las políticas antimigratorias lastiman la dignidad de muchos hombres y mujeres y los coloca en un estado de indefensión. Dado a que el encuentro se dio a escasas horas de su muerte, J.D. Vance expresó sus condolencias por el fallecimiento del Santo Padre. Y bueno, mire, en la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, como le mencionábamos desde muy temprano, pues han estado llegando muchas personas fieles desde pues este anuncio que se da muy temprano sobre el fallecimiento del Papa Francisco. También lo que podemos observar en imágenes que corren en tiempo real por parte de la agencia Reuters, pues es que se está observando al personal del Vaticano realizar pues esos preparativos que suceden después de la muerte del sumo pontífice. Las y los fieles afirman que el papado de Francisco pues ha llevado sobre todo deseos de amor para las personas marginadas, para las y los más vulnerables, como las comunidades de la diversidad sexual, los migrantes, entre otros sectores. Desde que se anunció su neumonía, esta enfermedad que pues tuvo al Papa Francisco postrado en cama en el hospital, pues se tuvo que alejar de las actividades oficiales. Había seguidores ya que se congregaban en la Plaza de San Pedro, también afuera del policlínico de Gemelli, rezando todos ellos y todas ellas por su salud, que pues había presentado mejorías en ese momento. Es ahí como pues se puede ver a todas estas personas que se están congregando. Lo hicieron en el domingo de Resurrección, pero pues ahora lo hacen ante el fallecimiento del sumo pontífice. Pues así llegamos al final, Rubén Fieital, de esta cobertura, de este noticiero matutino. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado a través de nuestras plataformas, también a través de Radio IPN. Les invitamos a que estén pendientes de todos nuestros espacios informativos. Nos vemos mañana, Rubén. Los esperamos mañana. Hasta luego. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días.